Mis hermanos, en esta mañana, Día del Señor, estamos nuevamente listos para entrar a su presencia y espero que desde sus hogares ustedes también puedan estar prestos para alabar, adorar a nuestro Dios. Y vamos a iniciar cantando este corito tan hermoso: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en este día, gracias te damos por este tiempo que nos permites entrar a tu presencia, reconociendo que eres un Dios grande, Señor, un Dios todopoderoso. Y queremos alabar y glorificar tu santo nombre, porque tú eres digno de honor, porque grande eres tú, Señor. No hay nada que pueda compararse a tu poder. Permítenos entrar, Señor, y este tiempo de alabanza pueda ser una ofrenda grata delante de ti. A cada uno de mis hermanos en nuestros hogares, desde allí unidos podamos alabarte, podamos adorarte, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. El siguiente himno vamos a cantarlo con sus mímicas, así que todos con sus manos libres. Este coro nos dice: mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Vamos a hacerlo con sus mímicas, ahí desde nuestros hogares. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Las montañas son de Él, los prados también, las estrellas, los astros también. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y es por ello que cuando vemos todo lo que Él hace, solamente nos queda decir: cuán grande es nuestro Dios. El himno número 20 en nuestros himnarios bautistas, cuán grande es Él, es el himno que vamos a entonar en esta mañana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción
allí también en nuestros hogares. Confiamos en Él, que Él está cuidando de cada uno de nosotros. Vamos a entonar el siguiente himno, en el himnario majestuoso, el número 10, que habla de que nuestro Dios poderoso es digno de honor. Y eso es lo que Él merece recibir de nosotros. Vamos a entonar este hermoso himno, digno de honor. Rebosa mi ser, honrando al Señor, con mi voz doy al Rey devoción. Mi vida sacó de la desolación y puso en mí su canción. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Mi voz da loor, yo siento su amor, su palabra mi senda guiará. Su gracia y bondad siempre me ampararán, sus brazos me sostendrán. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. A Él sea la honra y gloria. No solamente hay poder en la creación, no solamente hay poder en lo que Él hace, también la Biblia nos dice que hay poder en Jesús cuando venció al pecado. Y este himno nos habla de ello. El 170 en nuestros himnarios bautistas: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder. Tal vez en esta mañana no conoces a Cristo. Tal vez en esta mañana piensas que tu vida no puede cambiar. Déjame decirte que hay poder en la sangre de Jesús. Si tú pones tu fe en Él, hay poder en Él. Este himno nos habla de ello. Vamos a cantar la primera y segunda estrofa y luego estaremos pasando al tiempo de estudio. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Buenos días, mis hermanos. Nuevamente estamos reunidos para poder meditar en la palabra de Dios. Estamos aprendiendo, conociendo al verdadero Dios. Hoy en día muchas personas dicen conocer a Dios, pero en realidad no conocen al verdadero Dios
de la Biblia. Y en esta mañana vamos a continuar hablando de que el Dios que nosotros creemos es un Dios poderoso. La lectura se sitúa en el libro de Salmos, capítulo 33, versículos del 6 al 12. Y le pido a todos abrir sus Biblias para poder leer esta porción de la palabra de Dios. Salmos, capítulo 33, versículos del 6 al 12. Dice así la palabra de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo de abrir tu palabra. Reconociendo, Señor, que tú eres quien ha hecho todo lo que existe. Que en ti hay todo el poder para todas las cosas. Y aún en este momento en el cual estamos viviendo, podemos ver tu poder. Las naciones tiemblan, los hombres tiemblan, cuando vemos, Señor, tu poder. Oh Dios, bendice este tiempo y que podamos entender que tú eres un Dios todopoderoso. Cuando pensábamos estar en tranquilidad, en paz, en bien, tú nos muestras, Señor, que la paz que nosotros como humanos podemos ofrecer es una paz que en un abrir y cerrojo de ojos se puede terminar. Oh Dios, bienaventurado, dices tú, la nación que te teme y el pueblo que elegiste. Tú nos escogiste, Señor, y nos haces dichosos por ello. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Cuando vemos al Dios todopoderoso y tratamos de entender quién es Él, Dios en su sabiduría no se ha ocultado. Él no oculta su poder. Los grandes héroes ocultan su poder tras una máscara. Superman se oculta tras un personaje. El hombre araña tras otro personaje. Y así podemos hablar de cuantos héroes de ficción. Pero en la palabra de Dios encontramos que Él no se oculta. Él nos muestra su poder. ¿Y cómo nos muestra su poder? Repasando. 1. A través de la creación. Recordamos que a través de la creación Dios ha mostrado su poder. En Génesis capítulo 1 podemos ver ello. Génesis capítulo 1, el principio de todas las cosas. Allí encontramos cómo Dios muestra su poder. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Solo le bastó a él decir que sea la luz para que sea la luz. Y luego dijo Dios, el versículo 6, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y fue así. El verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. 14. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan señales para las estaciones y para los días y los años. Y fue así. Y así podemos ver en cada etapa de la creación cómo Dios mostró su poder y fue hecho.
El profeta Jeremías, siglos más adelante, el profeta Jeremías en el capítulo 32, de Jeremías, él expresa como una expresión y como una experiencia de su vida. 32 versículos del 17 al 19. Jeremías como profeta tuvo el privilegio de recibir directamente de Dios mucha revelación de las cosas que iban a pasar. Y él puede expresar esto de Dios. Versículos 17 al 19. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí encontramos que Jeremías reconoce quién es Dios. En la Biblia también encontramos varios ejemplos de hombres que reconocieron al ver todo lo que Dios hacía en sus vidas. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás reconociendo el poder de Dios? Uno de ellos fue Moisés, Deuteronomio, capítulo 3, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 24. Aquí está Moisés, un hombre que pasó muchas experiencias, aún su nacimiento, ahí se vio el poder de Dios. Cuando él fue protegido por Dios y llevado al palacio, y luego fuera del palacio llevado a otro lugar, luego llamado para hacer la obra de Dios como líder del pueblo de Israel, mostrando cuántas maravillas. Y al final casi de su tiempo ya de Moisés, después de haber vivido toda una vida, de ver lo que Dios ha hecho, pudo exclamar en el verso 24 de Deuteronomio capítulo 3. Y él dice así: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga las obras y proezas como las tuyas? Qué grandioso, hermano. Moisés, tras una vida, y aquí está terminando su tiempo, al poco tiempo él perece, reconociendo todo lo que había visto en su vida, reconociendo que no hay Dios más poderoso que el Dios verdadero. Job, un hombre que, temeroso de Dios, dice la palabra de él, que pasó muchos problemas en su vida, pasó pruebas, perdió lo que tenía, perdió sus hijos. Job en el capítulo 26, a pesar de que él pasó todas esas cosas, todas las dificultades, como tal vez hoy en día nosotros las estamos pasando, él fue más lo que él pasó todavía. Pero miren lo que Job expresa en Job capítulo 26. Vamos al capítulo 26 de Job. Versículos del 7 al 14. Dice así de Dios, Job 26 del 7 al 14. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a las superficies de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas solo son los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro
que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job, a pesar de todo lo que vivió, podía entender que había un Dios poderoso, que aún él no podía entender las cosas. Tal vez nosotros no podemos entender lo que hoy está pasando con nosotros en el mundo, en nuestro país, pero sí debemos creer que Dios es un Dios poderoso y algo quiere mostrar con ello. Nabucodonosor, uno de los grandes reyes del imperio babilónico, uno de los grandes hombres de la historia, en el libro de Daniel capítulo 4, busquemos Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, un hombre que salió a su palacio y dijo, todo esto lo he hecho yo con mis manos. Tal vez el hombre hoy en día también en su arrogancia dice, todo esto podemos hacer, todo esto hemos creado. Tal vez tú también puedes decir, yo hago las cosas con mi mano, yo lo logro con mi habilidad, con mi inteligencia, con mi sabiduría, con mi ciencia, con mi conocimiento, con mis fuerzas. Todo esto lo hago yo. Pero un hombre que pensó igual que tú, igual que todos los hombres, miren lo que termina diciendo al final de una estancia en su vida. Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Dios pone en una situación a Nabucodonosor para entender esto. Y él concluye esto. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga lo que Dios quiere hacer. Y a través de esta pandemia, no hay quien lo detenga. No podemos detenerlo. Estamos enfrentándolo. Pero no hay quien lo pueda detener. Así es Dios poderoso. Él en su palabra muestra muchas cosas. A través de la creación ha mostrado su eterno poder. Y eso nos dice Romanos capítulo 1. Dios nos ha mostrado su poder. Dios demuestra que Él es poderoso a través de todo lo que puedes ver. La maravilla del universo, a nosotros mismos, las cosas que existen, el orden en que hay. Nada pudo aparecer de la nada. Ninguna cosa aparece de por sí. Este celular no apareció de la nada. Alguien inteligente tuvo que crearlo. Igual las cosas que existen no pudieron aparecer de la nada. Alguien inteligente tuvo que hacerlo y ese es Dios, el Dios Todopoderoso. Pero ¿cuál es nuestra reacción frente a ello? ¿Cómo es que reaccionamos nosotros ahora, el hombre? Y tal vez tú también. Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 21 nos dice lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, por Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por todos, por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tenga excusa. Pues habiendo conocido, viendo lo que Dios ha hecho, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ahí estamos nosotros, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que pasa con nosotros. Dios a través de su creación ha mostrado que Él es poderoso. Y podemos verlo. Podemos experimentar de una manera real
lo que Dios ha hecho. Pero ¿qué hacemos? Nos envanecemos en nuestro pensamiento, en nuestra inteligencia, y rechazamos al Dios verdadero. Por eso Dios no es parte de nuestra vida. Por eso no le damos la importancia al Dios Todopoderoso. Dios también muestra su poder a través de lo que Él hace. Dios tiene poder y no hay nada imposible para Él. Eso lo vimos también anteriormente. Veamos algunos casos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 19. Lucas capítulo 6, versículo 19. El Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 19. Busquemos en nuestras Biblias Lucas capítulo 6, versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahí está el Señor Jesús. Estando aquí en la tierra, Él mostró que era Dios, haciendo grandes milagros. Y todo lo que la gente, lo único que enferma, quería tocarle nomás, porque salía de él poder y le sanaba. Aun cuando parecía imposible para la gente, para Dios era posible. Dios sanó a un hombre ciego. En el libro de Juan encontramos esa historia. Y los fariseos no creyeron. Y los fariseos fueron a investigar si era cierto que él había nacido así ciego. Y le preguntaron a este hombre, dijo, yo no sé quién es este hombre. Yo no sé si es pecador. Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Aun cuando parecía imposible para los fariseos, para Dios fue posible. Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo 27. Mirando a la gente, mirando a los fariseos, mirando a un joven con quien estaba hablando, dijo, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, nosotros creemos en un Dios poderoso, que para Él no hay nada imposible. ¿Tú crees en ese Dios realmente? ¿Tu confianza está en ese Dios verdadero? O de repente si dices, yo creo en Dios, pero dudas de lo que Él puede hacer. Primeramente de lo más maravilloso de tu vida, estás dudando de repente de lo que Él puede hacer contigo o con otras personas. No dudes, el Dios de la Biblia es un Dios que para Él todo es posible. Un centurión se acercó un día a Jesús, pidiéndole que sanara a su siervo. Y Jesús le dijo, ya en un momento voy. Y el centurión le dijo, no Señor, no vayas a casa. Yo tengo al mando varias personas y yo solo le digo, anda y ve. Y se va. Si tú solamente lo dices, será hecho. Y Jesús mirándolo, y miró a toda la gente y dijo, no he hallado en Jerusalén tanta fe como la de este hombre. Este hombre creía que Dios era poderoso, que Jesús tenía poder, que Él era Dios. Y le dijo, no necesito que vayas, tú dilo nomás y hazlo. Esa es tu fe que tú tienes. Abraham y Sara, ancianos, Dios vino a visitarles. Y les dijo, van a tener un hijo. Sara escuchó y se rió, porque tal vez ya era anciana, porque ya no podía tener hijos, porque ya su etapa de mujer había pasado. Y se rió dentro de ella. Y Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y al cabo del tiempo, aún Sara siendo ya de edad y Abraham de edad, tuvieron el hijo que Dios dijo. Porque Dios tiene poder sobre ellos. Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel. Cuando el rey les dijo, los voy a echar en el agua de fuego.
para atemorizarlos tal vez. Y suban, dijo, el calor hasta 7 veces más el horno. Y tal vez quería darles miedo con eso. Pero ellos mirándolo le dijeron, oh rey, créame que no vamos a hacer lo que tú pides porque eso deshonra a nuestro Dios. Y es más, nuestro Dios, el Dios verdadero, no tu Dios que tú crees, ni tus dioses, mi Dios, el Dios verdadero, si Él quiere, nos va a librar del pozo de fuego. Y si no es su voluntad, pereceremos ahí. Pero Él lo puede hacer. Y el rey Nabucodonosor dijo, echarlos, los echaron. Y de pronto los veía ahí paseándose dentro del fuego. Y después le dijo, Sadrach, Mesach, salgan. Y ellos salieron, dice la palabra de Dios. Y ni un olor de humo había en sus ropas. Entonces el rey dijo, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el verdadero Dios. Dios puede hacer cosas imposibles cuando tú crees en el verdadero Dios. Y el tercer punto que quisiera hablarles sobre el poder de Dios. Dios puede crear algo completamente nuevo en nosotros si dejamos que Él tenga poder y si renunciamos a nuestra voluntad. En el libro de 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, vayamos a la carta a Corintios, 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tal vez tú no creas en lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. Y tal vez eso es locura para ti. Pero para los que creemos, es poder de Dios. Déjame decirte en esta mañana que al poner mi fe en Él, dices un milagro maravilloso en mi vida. Dios transformó y me hizo una nueva criatura. Cambió toda mi vida, mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas. Porque eso solamente Dios puede cambiar la mente, el corazón del hombre. La Biblia nos dice también, en el mismo capítulo 1, en el capítulo que hemos leído, nos habla que por la cruz somos salvos. No hay otra manera de ser salvos. No hay otro mediador, dice la palabra de Dios, entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por el sacrificio en la cruz podemos ser libres del castigo eterno. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios nos dice en su palabra que el hombre no puede liberarse por sí solo. No hay nación que haya sido libre por sí sola. Tuvo que haber un libertador. Tuvo que haber que alguien empezara ese camino de libertad. Así igual, la Biblia nos dice que nosotros somos esclavos del pecado y no podemos liberarnos por nosotros mismos. Esa naturaleza que tenemos, que hemos heredado de Adán. Adán pecó y todos los hombres somos pecadores. No podemos sacarlo en nosotros. Pero Dios sí puede hacerlo a través de la cruz. Aquí encontramos en Hebreos que Él dice que Él con su muerte venció, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Nos liberó de la esclavitud. Nuestro Señor Jesús al morir y resucitar nos hace libres. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Nos dice lo siguiente:
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Cristo mostró poder sobre el pecado y sobre la muerte para que nosotros también pudiéramos ser libres de ello. Romanos capítulo 16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. La salvación es poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todos. Dios muestra su poder, que es poderoso, libertándonos de la esclavitud del pecado, limpiando esa naturaleza, haciendo de nosotros una nueva criatura. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ir al reino de los cielos? Y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él le pregunta, ¿qué? ¿Tengo entonces que entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, no, eso no es un nuevo nacimiento. Dios puede hacer aún en la edad que tenemos, puede hacer de nosotros una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese milagro solo lo puede hacer Dios, porque Él es poderoso. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios también es poderoso, porque puede hacer de nosotros, puede darnos una nueva vida, si nosotros ponemos nuestra fe en Él. Tal vez estás pensando, no, yo ya no puedo cambiar. Cuando uno más viejo se va haciendo, dice, ya, yo no voy a cambiar, hay ciertas cosas que ya no puedo cambiar. Déjame decirte que para el hombre es imposible, pero Dios es poderoso. Cristo Jesús murió en la cruz con poder para hacer de ti y de mí esa nueva criatura, para liberarnos del castigo eterno que por causa de nuestro pecado tendríamos. Nadie puede liberarnos, pero Cristo lo hizo, muriendo en la cruz. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar frente a ello? Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 6. ¿Cuál debe ser nuestra reacción frente al poder de Dios, reconociendo que Él es poderoso? Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, y que no hay quien se resista? La primera cosa que debemos hacer, conociendo ya al Dios, entendiendo que Él es un Dios poderoso, que en esta mañana puedas entender que Dios es un Dios poderoso. Lo primero que debemos hacer es no resistirnos. ¿Por qué no resistimos? Si todas las evidencias, la creación, lo que Él hace en nuestras vidas cada día, y lo que puede hacer si es que ponemos nuestra fe en Él. Mi vida es una evidencia de lo que Dios hace. ¿Por qué no resistimos? No te resistas. La primera cosa que Dios quiere que hagamos es que no nos resistamos ante su poder, como dice acá. No hay quien se resista al poder de Dios. La segunda cosa es, debemos entender que Él tiene control sobre todo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y a su debido, capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La segunda cosa que debemos entender es que Él tiene control sobre todo. Aún en esta situación el Señor tiene control sobre todo. No debemos dudar que ellos. Debemos someternos a la soberanía de Dios. Así como nos sometemos a nuestras autoridades, el presidente ha dado una orden y todos estamos en nuestros hogares obedeciendo esa orden. Dios quiere también que nos sometamos a lo que Él nos dice en su palabra. Hay varios ciudadanos que no están acatando las órdenes, están siendo rebeldes, algunos encarcelados. Igual con Dios, Dios quiere que nosotros nos sometamos a lo que Él nos dice en su palabra, cómo debe ser nuestra vida. Si no lo hacemos, somos rebeldes entonces a Él, y hay consecuencias por ello. Debemos entender y someternos a Dios sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. 3. ¿Qué debemos hacer? Primero dijimos, no debemos resistirnos al poder de Dios. Segundo, debemos someternos al control de Dios, que Él tiene el sustento de todo. 3. Debemos vivir el poder de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, cuando dice no consiste en palabras, no solamente es vana palabrería, sino que es eficaz, se muestra. Debemos vivir lo que Dios ha hecho en nosotros. El poder de Dios está trabajando dentro de nosotros. Eso nos dice Efesios capítulo 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Hermanos, Dios es poderoso para vivir una vida como Él quiere. Dios nos ha dado ese espíritu de poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de Dios, sino de poder, de amor y de dominio propio, según Timoteo 1:7. Hermanos, Dios es poderoso, pero Dios quiere que no nos resistamos a su poder. Dios quiere que entendamos que Él tiene el control de todas las cosas, sustenta todo. Dios quiere que vivamos, mostremos con nuestra vida ese poder de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Hay luchas, pero hay victorias también con el poder de Dios. La vida del creyente no es fácil. Un ejemplo de ello es la iglesia tesalónica. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí encontramos que en la iglesia tesalónica, el Dios poderoso llegó con poder a ellos. Nuestros hermanos creyeron en el Dios verdadero y Dios hizo algo poderoso en sus vidas. Transformó sus vidas. De tal manera, ¿cuál fue el resultado? Versículo 7, capítulo 1 de Tesalonicenses. De tal manera que habéis sido ejemplo a los macedonios de Acaya y Acaya que han creído. Hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos y creamos en ese Dios poderoso, el Dios de la creación, el Dios que es poderoso en todas las cosas que nos suceden en nuestra vida. Reconozcamos su poder de cada circunstancia. Dios quiere que entendamos que Él tiene poder para transformar nuestras vidas. Y que no solamente esta sea de palabras, sino un testimonio vivo
de lo que Dios puede hacer. Los hermanos de Tesalónica lo fueron. Llegó la palabra con poder a sus vidas, porque ellos creyeron en el Dios poderoso, porque estaban seguros del Dios poderoso, porque no tenían duda del verdadero Dios, y que fueron ejemplo a los demás. En el libro de Mateo capítulo 22, para terminar, Mateo capítulo 22, versículo 29, les dice a las personas allí: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amigo, hermanos, en esta mañana Dios te está diciendo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si no has puesto tu confianza en Dios y aún sigues viviendo alejado de Él, haciendo como mejor te parece, diciendo yo creo en Dios a mi manera, déjame decirte en este día cuán equivocado estás, errado estás. No estás creyendo en el Dios verdadero. No sé en qué Dios estarás creyendo, pero no es el Dios verdadero que se muestra en la Biblia. El Dios verdadero te está diciendo: ven a mí, yo te amo, quiero perdonarte tus pecados, quiero hacer de ti una nueva criatura. Mira todo lo que hago, yo tengo el poder para hacerlo. Yo ya vencí y morí en la cruz por ti. Yo quiero darte la vida eterna. Tal vez no creemos porque no lo vemos, pero Él quiere darnos la vida eterna porque Él es poderoso para ello. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a seguir ignorando ese poder de Dios? ¿O en esta mañana vas a abrir tu corazón y decir: yo quiero recibir ese poder de Dios, yo quiero recibirle a Dios en mi corazón, quiero manifestar lo que Él puede hacer en mi vida? Me dirijo a mi hermano, a mis hermanos de la iglesia, y te pregunto: ¿realmente el Evangelio llegó a tu vida con poder? ¿Tu vida refleja lo que el Dios poderoso ha hecho? ¿Dios muestra su poder a través de nuestras vidas? Examínate en esta mañana. ¿Realmente ese Dios poderoso se está mostrando en tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás andando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás pensando? Eres como Tesalónica, que no solo llegó en palabras, sino en poder, y fueron ejemplo a los demás. Que en esta mañana puedas decir, o podamos decir: Señor, creo en ti, que eres un Dios poderoso, y que tu poder se vea reflejada en mi vida. Hermanos, que en esta mañana podamos salir meditando en la palabra de Dios y entendiendo lo que significa creer en el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícelo, Señor. Obra en cada vida. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios mediante, estaremos nuevamente reunidos en esta noche alabando a Dios y continuando aprendiendo más del Dios verdadero. Dios le guarde en este día y estaremos por este medio viéndonos nuevamente esta noche.